Hola, muy buen día a todos. Que Dios les bendiga, que tengan un día hermoso, fabuloso, lleno de enormes bendiciones que agradecer a Dios. Hoy vamos a Juan 19:30, que dice: Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Después de haber sido humillado, golpeado, azotado, crucificado, durante muchas horas, nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz. Y dice en ese momento: consumado es. ¿Qué es lo que fue consumado? ¿Qué es lo que significa esta poderosísima declaración de nuestro Señor Jesucristo en el momento final, en la cruz? Es simplemente el momento cúspide de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Es el momento en el que Él se hizo pecado para que nosotros fuéramos perdonados. Dice en Isaías 53, 4, 6, en estas palabras proféticas escritas más de 700 años antes de este suceso. El profeta Isaías dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dice en Romanos 3, no hay un solo justo, ni uno solo. Todos absolutamente somos pecadores. Creamos en eso o no, todos somos pecadores. No existe una sola persona sobre la faz de la tierra que pueda ir al cielo sin recibir al Señor Jesucristo en su vida. No hay forma. Desde el inicio de los tiempos, el pecado está en el corazón y en la vida de los seres humanos. Desviamos el camino a tal grado de que vivimos en un mundo en la actualidad en el cual vemos lo bueno como malo y lo malo como bueno, en el cual incluso hay leyes para defender lo malo, en el cual el ser humano no tiene ni la más remota idea, ni la más remota idea de lo que es la ley de Dios, en el que es frente a un ser humano que está completamente programado para el mal, programado para la iniquidad, para la injusticia. Nos es imposible ver la verdad, nos es imposible. Todo, la obra perfecta de Dios, de Jesucristo y del Espíritu Santo en nuestras vidas es por gracia. No tiene absolutamente nada que ver con nosotros. Nosotros somos incapaces, fuimos incapaces, somos incapaces y siempre seremos incapaces de poder corregir el camino. No podemos, nos es imposible. Y eso tenemos que tomarlo en conciencia, porque si no tomamos conciencia de esto, nos es imposible entender la magnitud de la obra de Jesucristo en la cruz. Tenemos que ser conscientes de la magnitud de nuestro pecado, de la magnitud del desvío, de como dice aquí, todos nosotros nos descarriamos, cada cual se apartó del camino. Y somos incapaces de verlo. Somos completamente incapaces de verlo. Mientras no tenemos al Espíritu de Dios en nosotros y no hemos sido elegidos por Dios para cruzar esta puerta hacia el cielo por la obra de Jesucristo, no lo vamos a ver.
Es imposible para el ser humano. El ser humano está ensimismado en su ego, en sus logros, en sus metas, en que es capaz de ser bueno, en que es capaz de hacer lo bueno de acuerdo, de acuerdo a su propia perspectiva y a su propia definición de bueno, porque el ser humano es bueno de acuerdo a lo que cree que es bueno, a lo que el mundo le enseñó, a lo que la sociedad le enseñó, a lo que los padres le enseñaron, que todo eso también está completamente corrompido y entonces el ser humano vive una existencia completamente corrupta, una existencia completamente en pecado, una existencia completamente equivocada. Y nos es completamente imposible ver lo desviados y lo equivocados que estamos. Porque para una persona puede ser bueno incluso asesinar a alguien. Para una persona puede ser bueno incluso golpear a alguien, incluso profanar, incluso insultar, incluso mentir, incluso adulterar. Para una persona, de acuerdo a su perspectiva completamente corrupta, puede ser bueno algo que es completamente ajeno a la ley de Dios. Y por lo tanto, toda la obra es de Dios y por gracia. Incluso la fe que nos lleva a los pies de nuestro Señor Jesucristo es por gracia. Y nosotros no tenemos absolutamente nada que ver en eso. Y eso es una de las cuestiones por las cuales les es tan difícil a muchas personas creer en el Evangelio del Señor Jesucristo. Porque vivimos en una época en donde el ego está magnificado, donde los seres humanos nos creemos posibilitados de hacer lo que queramos, de hacer lo que deseemos, de incluso salvarnos a nosotros mismos, de ser buenas personas, de no ser tan malos. Y cuando viene el Evangelio y nos dice a todos y cada uno de nosotros, estás completamente mal, no hay nada bueno en ti, todo absolutamente en ti está equivocado y no hay forma alguna en que tú puedas ganarte el cielo, el ser humano no lo entiende y lo rechaza completamente. Es decirnos, estás completamente mal. Y el ego eso no le gusta. Al ego no le gusta que te digan que estás mal. Y esta es la única religión en la cual el ser humano no tiene nada que ver. En todas las demás creencias, religiones y cualquier cosa que se crea espiritual o no, el ser humano es el que se gana el cielo, el ser humano es el que avanza espiritualmente, el ser humano es el que está subiendo dimensiones o lo que sea que la creencia que uno quiera creer, de cualquier religión que uno vea en el mundo, el ser humano es el que se está ganando ese camino. Y en el cristianismo nos dice, tú no tienes nada que hacer para salvarte, ni siquiera puedes hacerlo porque eres incapaz de hacerlo, porque estás completamente desviado del camino. Dice en 2 Corintios 5:21, a aquel que no conoció pecado, Dios lo identificó con el pecado en favor nuestro, a fin de que nosotros seamos justificados por él. El único justo, el único bueno, el único perfecto, libre de pecado, fue Jesucristo, es Jesucristo. Y Dios, como paga del pecado, le cargó toda la ira, toda su ira y todo el castigo de todos nuestros pecados presentes, pasados y futuros a nuestro Señor Jesucristo. Todos, toda esa ira, todo ese enojo, todo ese castigo que merecemos, porque todo en este mundo creado por Dios tiene una consecuencia y el pecado tiene su consecuencia, y en lugar de recibir nosotros esa ira, la recibió nuestro Señor Jesucristo en sí, para que a partir de ahora nosotros recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo en nuestro cuerpo, y Dios ve a Jesucristo justificado en nosotros. Ya no nos ve a nosotros, ya no ve nuestro pecado. Literalmente Jesucristo murió
al pecado por nosotros, y nosotros somos nuevas criaturas, somos unos completamente renovados en espíritu, en mente, en cuerpo, en todo, para que a partir del momento en que recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, por medio de una fe que también viene por gracia y por una obra completamente hecha por Dios por gracia en nuestras vidas, podamos no solamente ser justificados y libres completamente de la carga y la consecuencia del pecado, sino a través de un proceso del Espíritu Santo poder ser santificados, poder, sí, caemos en pecado, pero ya somos enemigos del pecado, no somos sensibles al pecado, no podemos estar haciendo pecado porque el Espíritu de Dios Santo está en nosotros, y a través de esta obra perfecta somos santificados y vamos a ver la gloria de Dios en el final de los tiempos. Esta es la obra perfecta. En Romanos 5:1 dice: así, justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz con Dios. Esta enemistad de Dios con respecto a nosotros, con respecto al pecado, porque Dios no puede estar en paz con el pecado, no puede estar en paz con las tinieblas, no puede estar en paz con la maldad, no puede estar en paz con la oscuridad. Y la ira de Dios estaba destinada a acabar con ese pecado, con esa oscuridad, con esas tinieblas, pero Jesucristo es nuestro escudo, justificó a través de Él, nosotros fuimos justificados y somos santos y perfectos frente a los ojos de Dios, porque no nos ve a nosotros, lo ve a Él. Y no hay nada que puedas hacer o no hacer para que puedas ganarte este perfecto y divino regalo que Dios nos dio. Debemos de atesorar esto. Debemos de cada día agradecer a Dios por esto, porque no es algo simple, no es algo, a veces lo vemos como algo tan cotidiano que le perdemos el valor real de lo que tiene, pero es realmente la vida eterna, es la salvación, es algo mucho más allá de nuestra propia existencia. Padre, gracias. Gracias, Señor Jesucristo, por justificarnos frente al Padre, por recibir el castigo de todos nuestros errores, todos nuestros pecados, toda nuestra maldad, toda nuestra injusticia, por recibir la ira de Dios que merecíamos nosotros en tu cuerpo, por recibir la muerte que nosotros merecíamos y por resucitar para justificarnos frente al Padre eternamente, en justicia y en santidad. Te pedimos que tu Espíritu Santo siempre, Señor, esté trabajando en nosotros a lo largo de toda nuestra vida para trabajar esa santidad, para trabajar para alejarnos completamente del pecado y poder ser, a través de esta obra perfecta que tú has hecho en nosotros, Señor, poder caminar el camino que nos haga cada vez más como tú, poder ser más como tú, poder transformarnos en Cristo, en tu Hijo, a través de tu obra perfecta, Señor. En el nombre precioso de Jesucristo, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias eternamente, Señor, gracias. Amén, amén y amén. Que tengan un bendecido día.